Hola a todos, perdón por la demora y las fallas técnicas, a lo mejor es porque es Halloween o algo así. Muchas gracias por estar aquí, me da muchísimo gusto tener a mi colega Jessica Jaures. Ella estudió pues toda su preparación académica de la licenciatura al posgrado en la Facultad de Ciencias, en el posgrado de Ciencias Matemáticas, aquí en la UNAM. Y pues tenemos el gusto de tenerla como colega en el Departamento de Matemáticas recién, hace poquito, 2022, así que vamos a aprovecharla con la plática Singularidades de ecuaciones diferenciales. Muchas gracias. Bueno, pues más bien al contrario, gracias por la invitación, gracias a todos los que están aquí y también en vía remota, y perdón, una disculpa por la demora. Bueno, les propondría que comenzáramos pensando en una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal dada por una matriz diagonal. Esto lo podemos pensar en R2 y como nos mostraron en nuestra clase de ecuaciones diferenciales, podemos dar explícitamente las soluciones podríamos pensar que son A a la lambda t, B a la mu t, siendo t igual a 0 el tiempo inicial y A y B las coordenadas del punto X. Entonces, si nosotros analizamos estas parametrizaciones, podemos obtener una descripción del comportamiento que tienen las soluciones alrededor del punto singular. Seguramente lo hicieron en sus clases y entonces podemos decir que este tipo de ecuaciones son las que entendemos cabalmente, las que mejor conocemos, ¿no? Ahora, les propongo que modifiquemos un poco este problema. Vamos a pensar ahora en un campo que empieza con esa parte lineal, esa misma, pero ahora que le podemos agregar términos cuadráticos, por ejemplo, podríamos agregarle otros términos cúbicos y de grado más alto. Y entonces ahí la pregunta de cómo se ven las soluciones alrededor del punto singular, ahí ya se va a complicar sustancialmente. De hecho, en general no vamos a poder obtener soluciones explícitas y entonces el problema de cómo entendemos la geometría de las soluciones alrededor del punto singular ya es bastante complicado. Entonces, vamos a tomar una idea que nos dio Poincaré, que es, pregúntate cuándo, al menos alrededor del punto singular, tu ecuación no lineal se parece a la lineal, tiene el mismo comportamiento que la lineal. Y entonces ahí les voy a precisar qué estamos entendiendo por esa idea. Estamos pensando que alrededor del punto singular va a haber vecindades en las cuales llevaremos las soluciones a la ecuación no lineal, vamos a ponerle nombre al campo, a las soluciones a la ecuación lineal. Por ejemplo, si tomamos un punto, vamos a ponerle ρ, bajo el cambio de coordenadas que vamos a dar, va a un punto Hρ, y entonces estaríamos pensando que la solución que pasa por ρ, con posición inicial ρ, a la ecuación no lineal, va a la solución de la ecuación lineal con posición inicial Hρ. Y aquí estaremos pensando pues que se cumple para los tiempos reales en los que nuestros puntos de la solución estén adentro de los dominios de H y de las imágenes de H respectivamente. Ahora, este problema de cuándo pasa o cuándo no pasa, podemos llamarle el problema de linealización.
Y me gustaría platicarles de dos resultados en esa dirección. Vamos a pedir que la parte lineal, para empezar, no sea 0. Y vamos a asumir unas condiciones adicionales de las que en este momento no me gustaría hablar, para no entrar tanto en cosas más técnicas, pero vamos a pensar que sobre esta matriz vamos a poner ciertas condiciones adicionales. Entonces, hay un resultado que se conoce como el teorema de linealización de Poincaré real, que nos dice que si tenemos un campo que tiene una estructura analítica real, eso significa que vamos a poder hablar no solo de su serie de Taylor, sino que ésta es convergente en una vecindad del punto singular. En ese caso, existe un cambio de coordenadas que tiene esa misma estructura analítica real, que cumple las condiciones de llevar soluciones del caso no lineal en soluciones de la parte lineal. Ahora, este resultado, de hecho, es una consecuencia de un resultado de Poincaré que mostró en 1878, si no tengo mal el dato, y lo que él verificó más bien es un resultado parecido, pero con una estructura distinta para el campo. Pide que el campo sea holomorfo y en ese caso concluye que existe un cambio de coordenadas holomorfo, es decir, un biolomorfismo. Ahora, lo que vamos a entender por campo holomorfo es que además de cambiar el espacio en el que va a estar definida la ecuación diferencial, lo vamos a agrandar. Ya no solamente va a ser R2, vamos a pensar que de hecho es C2. Además de eso, para en este caso ambas ecuaciones, vamos a pensar también que vamos a dar oportunidad de que las parametrizaciones tengan tiempos complejos también, ¿vale? De tal manera que si uno se pone sus lentes reales, vamos a estar trabajando en un espacio de dimensión 4 real y ahora nuestras soluciones van a tener dimensión 2 real, es decir, van a ser superficies. De hecho, van a ser superficies analíticas. Y entonces, si queremos verlas con ojos reales, pues vamos a tener que engordarlas. ¿Vale? Entonces, este aumento en la dimensión del espacio permite muchas cosas. De hecho, me gustaría hablarles de un poco de cómo podríamos demostrar a través del teorema de Poincaré su versión analítica real. Déjenme ponerle que vamos a dar unos argumentos para esta implicación. Para demostrarla, vamos a empezar con un campo analítico real. Y lo que vamos a hacer es extender ese campo de R2 a C2. Entonces vamos a llamarle a esa extensión B sub C. Se demuestra que eso es posible porque el campo es analítico real. Ahora ya no está en R2, sino ahora extendimos el espacio de definición y este campo nuevamente va a tener como parte lineal la extensión de A también. Entonces, si aplicamos el teorema de Poincaré, lo que obtendríamos es que existe un cambio de coordenadas H, pero que ahora está definida en vecindades de el origen de C2. Para nosotros esta va a ser una notación que va a decir, tómate una vecindad alrededor del origen en C2, no decimos qué tan grande, pero existe, y esta está definida alrededor del origen en C2 y va al origen en C2 y es un biolomorfismo
que cumple justamente la igualdad que les puse por allá. Le voy a poner 1 a esta igualdad, ¿vale? Ahora, uno podría pensar, bueno, pues esa h de alguna manera ya te está también dando un cambio de coordenadas para la parte que se veía únicamente en los reales. Uno podría pensar eso, pero resulta que la h no tendría por qué preservar a los reales, a R2, y entonces podría estar moviendo el espacio de tal manera que lo que veíamos aquí como la huella de R2 se desfasara y se saliera de R2. Bueno, pues lo que hay que hacer es mostrar adicionalmente que eso no pasa. O sea que realmente nos quedaría por demostrar que con el cambio de coordenadas que crea el teorema de Poincaré, realmente no nos salimos de R2. Y ahora sí, H restringida a R2 sería el cambio de coordenadas que necesitaríamos. Ahora, lo que yo quería rescatar un poco con estos dos problemas es que muchos problemas van a tener su versión compleja y su versión real. Ahora, más o menos como pasa aquí históricamente, se ha estudiado primero el caso complejo porque tiene herramientas adicionales que no tiene R2, no solamente algebraicas, sino que vamos a ver que también hay herramientas geométricas que no se ven desde R2 y que en C2 sí podemos ver. Lo vamos a ver en un momentito más, un ejemplo de eso. Pero entonces lo que quería un poco era decirles que realmente de donde se conoce más es de los problemas en su caso complejo en general. Y es por eso que les voy a hablar de esos casos, ¿vale? Porque por el momento, aunque nos gustaría decir mucho de los problemas reales que les voy a plantear en su versión real, digamos, todavía no sabemos, ¿no? Entonces, por eso me voy a ir al mundo complejo. Pero a quienes no han escuchado hablar de ecuaciones complejas no se espanten, piensen que son ecuaciones reales y cuando convenga las engordamos, ¿va? Bien, entonces vamos a empezar pensando ahora que ya no tenemos parte lineal, ¿vale? Pero vamos a rescatar esta idea que nos da Poincaré de tratar de establecer comportamientos iguales salvo cambios de coordenadas, ¿va? Entonces vamos a pensar que tenemos dos campos y que estos los vamos a hacer equivalentes si por definición existe un cambio de coordenadas de una vecindad del punto singular que va a ser el origen para los dos campos en C2, que es un biolomorfismo. Y que cumple que las soluciones del campo B bajo el H van a las soluciones del campo W, con posición inicial en este caso HX, pero vamos a relajar un poco lo que pedíamos en el caso de Poincaré. Vamos a pedir que ahora no necesariamente se conserven los tiempos en las parametrizaciones, sino que exista algún tiempo S, dado un tiempo T, para el cual se cumple la igualdad, ¿va? Entonces T y S en este caso van a ser complejos. Esto lo que nos da es, te doy una clase de campos, esta es una relación de equivalencia y entonces vamos a pensar en esa relación, en esa clase. Vamos a pensar que este es una clase B
que es cerrada bajo esa relación de equivalencia, y lo que nosotros queremos entender es qué le ocurre a B bajo esa relación, qué partición hace. Aquí vamos a crear unas bolsitas que particionen a la clase, y en particular, por ejemplo, si mi B original estaba aquí, entonces nosotros nos preguntaríamos qué otros campos, cómo detectar los otros campos que están dentro de esas bolsas. Ahora, para detectarlas, lo que nosotros quisiéramos es, yo agarro a cualquier representante y asociarle unos objetos que lo identifiquen y que nos identifiquen a cada una de las clases por separado, ¿sale? Esto que les digo así, realmente se podría decir que es como la interpretación que yo le doy a un problema que planteó René Thom. Él lo dijo de manera más sofisticada. Les voy a poner un poco la idea. Thom, en 1974, preguntaba cuáles son los invariantes le voy a quitar la palabra, pero a esto les llaman invariantes analíticos, que clasifican completamente digamos, bajo la relación de equivalencia a los campos en la clase dada, ¿sale? Entonces, esto lo podemos decir de la siguiente manera. A un campo B le vamos a asociar un conjunto de objetos, de tal manera que si nosotros nos preguntamos si dos campos están o no relacionados, eso debería de reflejarse en que los objetos asociados sean los mismos. A eso le llamamos invariantes analíticos, ¿vale? A esos objetos que tienen esa propiedad. Ahora, que clasifiquen completamente significa que si ellos son iguales, además me estén indicando que pongo los campos en la misma bolsa, ¿vale? Entonces, a esto les vamos a llamar invariantes de Thom, y lo que me gustaría ahora es hablarles de ciertos invariantes de clasificación y de cómo buscaríamos ver si son o no son los invariantes de Thom, ¿no? Les voy a justo hablar de una clase específica para poder hablar de los invariantes asociados. Esta va a ser la clase BP. P nos dará una colección de complejos, de n más 1 complejos, distintos 2 a 2. En esta clase van a estar los campos que no van a tener parte lineal, si pensamos en su desarrollo en series de potencias, van a empezar desde un término homogéneo que no sea lineal. Vamos a ponerle a este término homogéneo que sean polinomios homogéneos de grado n. Seguimos con los de grados más altos, y aquí la n hay que pedir que sea mayor o igual que 2. Para que estos campos estén en esa clase, vamos a pedirles una condición sobre esta primera componente homogénea no nula. Vamos a pedir que el polinomio xqn menos ypn formado a partir de esta componente se descomponga en n más 1 rectas distintas 2 a 2. ¿Cuáles? Exactamente las que nos dan las coordenadas de la P, ¿sale? Ahora, hay que pedir, además de eso, unas ciertas condiciones. Son unas condiciones generales que
lo que significa es que si nosotros tomamos campos que cumplan ya esta primera condición, las otras condiciones en general la van a cumplir, ¿sale? Ahora, me gustaría hablarles de la parte geométrica de esta familia y mediante eso introducir aquellos que quisiéramos que fueran los invariantes de tomo, ¿sale? Entonces vamos a empezar por un objeto asociado a estos campos, que es una solución, la imagen de una solución no singular unida al punto singular, ¿sí? A ese tipo de objetos, si satisfacen que son los ceros de una función holomorfa, le llamaremos separatriz del campo. Ahora, en esta clase nosotros vamos a tener no solo una, sino vamos a tener n más 1 separatrices, que van a ser curvas lisas que se intersectan transversalmente en el origen, distintas 2 a 2, de hecho transversales, y más aún, vamos a tener que sus rectas tangentes son exactamente las rectas en las que se descompone el polinomio xqn menos ypn. De hecho, a esta f la podríamos cambiar. Podríamos decir que en este caso, de hecho, podemos describir a la separatriz como en función de x, de tal manera que las pesis que aparecen aquí nos están dando las rectas tangentes. Estas voy a tener una por cada dirección en la que se está descomponiendo el polinomio homogéneo de grado n más 1 que está aquí arriba, y entonces en total voy a tener n más 1. Vamos a poner aquí la unión de esas n más 1 separatrices, y a esta le vamos a llamar la curva invariante del campo, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de las soluciones que están, digamos, en el resto del espacio, alrededor del punto singular. Para hablar de ellas, vamos a cambiar a nuestra ecuación de espacio. Ahorita van a ver, aquí todo está colapsado en un punto, y ahora lo que vamos a hacer, de hecho, es como decimos explotar el problema. A C2 le vamos a tomar el origen, se lo vamos a quitar, y en su lugar le vamos a poner una esfera. Esa esfera va a representar a todas las posibles direcciones con las que nos acercamos al punto singular. Allí, digamos, este espacio nuevo es una variedad, que también se ve que es una variedad analítica, y lo que podemos pensar de esta variedad es que, salvo quitar la esfera y salvo quitarle el origen al C2, tenemos exactamente lo mismo. Entonces aquí va a haber una proyección que lo que está haciendo es, fuera de la esfera, mandar todo a donde venía, y la esfera colapsarla al origen, ¿vale? Ahora, si nosotros el campo lo jalamos hacia la variedad M, lo que vamos a obtener ya no es un campo, sino un campo de direcciones, pero va a ser suficientemente bueno. En él, ahora, lo que vamos a ver es que cada una de las direcciones en las que se descomponía el polinomio de grado n más 1 nos van a inducir puntos singulares en la esfera, y que la esfera además va a ser, digamos, una separatriz de la explosión del campo, ¿sale? Ahora, las separatrices también van a ir a dar allá y van a intersectar a la esfera exactamente en los puntos singulares de la explosión del campo, y en el resto nuestras soluciones ya no intersectarán más a la esfera, ¿sale? Ahora, lo que vamos a hacer para entender el comportamiento de esta explosión del campo es fijar una transversal a la esfera, déjenme pintarla.
A esta le vamos a poner la transversal gamma. Esta intersecta la esfera en un punto que no es singular, ¿vale? De allí lo que vamos a hacer es, para cada punto singular lanzamos un lazo que rodee a uno y solo uno de los puntos singulares. Y lo va a rodear una única vez en un sentido positivo, etc. Va a tener ahí unas propiedades. Y lo que nos interesará será tomar un punto en la transversal fijo y de allí preguntarnos cómo la solución a la explosión la podemos continuar haciendo lo que le llaman el levantamiento del lazo. Eso lo que va a provocarnos es seguir al lazo dentro de la solución que pasa por el punto inicial ρ, pero que en general nos va a llevar a retornar a la transversal a otro punto. Le vamos a poner delta I ρ. Eso lo que nos está dando entonces es una relación de la transversal en la transversal, pero por cada punto singular. Eso lo hacemos en cada punto singular. De tal manera que vamos a tener una colección de n más 1 transformaciones de la transversal en la transversal, y de hecho nos va a interesar el grupo generado por ellas. A ese grupo le suelen llamar grupo de holonomía evanescente. Le vamos a denotar HB. Este nos interesa, pero como ustedes ven, a priori la construcción depende de la transversal. Entonces lo que hay que hacer es darle un poco de juego a esto. La transversal, de hecho, podría yo elegir otro punto base y fijar otra transversal allí. Podría ser otra transversal. Esta transversal que se ve derechita podría enchocarse. Podría elegir diferentes parametrizaciones para la transversal. Eso está induciendo en cada una de estas transformaciones también cambios de coordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar que le hacemos cambios de coordenadas a la transversal en la que estamos operando, y entonces vamos a tener realmente un grupo salvo cambios de coordenadas. ¿Sale? Ahora, estos dos objetos justamente están relacionados con unos ciertos invariantes analíticos para los campos. De hecho, voy a escribir al respecto. Dados dos campos, vamos, por ejemplo, pensemos que tienen un cambio de coordenadas que lo lleva uno en otro, lo que ocurrirá es que la unión de las separatrices para el campo B, la curva invariante de B, va a la curva invariante de W. Entonces lo que estamos haciendo allí es hacerle ahora cambios de coordenadas, pero más bien a las curvas. De tal manera que si nosotros a las curvas les permitimos hacer cambios de coordenadas, ahora para las curvas vamos a tener otras bolsas. Entonces vamos a pensar aquí, por ejemplo, en la bolsa que le corresponde a la curva invariante del campo B. A esta bolsa realmente la vamos a ver como una clase bajo los cambios de coordenadas a curvas. Resultará que realmente esto implica que las clases son las mismas. Como ustedes ven de la definición que decíamos de lo que era un invariante, invariante analítico, eso significa ahora que los tipos analíticos de las curvas invariantes son un invariante. ¿Sí? Son un invariante de clasificación analítica de B. Ahora, lo que se muestra también es que si tenemos que B y W están relacionados por un cambio de coordenadas, entonces hay que trabajar un poco, pero se muestra que
las holonomías evanescentes, salvo cambios de coordenadas, también coinciden. Entonces ese es otro invariante. Resulta que estos dos invariantes fueron, de hecho, parte de una conjetura al respecto del problema de cuáles eran los invariantes de clasificación. Esta conjetura la dio Musu en 1985 y esta conjetura lo que decía es que los invariantes iban a ser la curva invariante, las separatrices salvo cambios de coordenadas y la holonomía evanescente. Y entonces pasaron algunos años. Él de hecho mostró algunas clases en las que sí se podía decir que estos eran los invariantes de Thom, pero digamos que ya en un caso más general lo que mostraron Matei y Javier Gómez Montt es que en general no es cierto. Lo mostraron de manera independiente. Y ellos lo que vieron es que si fijaban un dato, que era el de la holonomía evanescente, en ese caso no alcanzaban las separatrices para dar una clasificación, ¿vale? Entonces, todavía pasaron otros años más antes de que se hablara de cuáles eran los invariantes de clasificación, y ese es un trabajo de Laura Ortiz, Ernesto Rosales y Sergei Voronin, y se los quiero presentar. Sobre esta clase de las que estamos hablando, Laura Ortiz, Ernesto Rosales y Sergei Voronin, en el 2012, justamente mostraron que ahora los invariantes van a tener una parte que le llamamos paramétrica. Déjenme, de hecho lo voy a hacer como un esquemita. Una parte del invariante va a ser la parte funcional y otra va a ser la parte paramétrica. Nuevamente es una pareja de objetos. Y en la clase BP que acabamos de platicar, el invariante funcional en efecto sí va a ser el grupo de holonomía evanescente salvo cambios de coordenadas. La parte paramétrica, esa la describieron a través de un elemento en un espacio afín de dimensión alfa. Esa alfa depende exclusivamente del número, podríamos decir, de direcciones singulares que tenía la clase. ¿Sale? Entonces, lo que me gustaría hacerles notar es que esta invariante, el invariante funcional, sí que tiene una interpretación a partir de la geometría de los campos. Pero de hecho, en la parte de la construcción de este otro invariante, a priori no se dio una interpretación geométrica. Esta se obtuvo a partir de un proceso recursivo de limpieza de las primeras componentes homogéneas del campo hasta un caso finito, y estos invariantes se obtuvieron a partir de ese proceso, ¿no? Entonces, a priori no se tiene una interpretación geométrica, ¿no? Entonces, nuestra pregunta durante mucho tiempo fue, ¿será posible que nosotros completemos lo que decía Musu que eran las separatrices salvo cambios de coordenadas? ¿Será posible que los completemos con algunos otros objetos para que entonces ellos interpreten geométricamente el invariante paramétrico? Y entonces ya en un punto nos desanimamos y dijimos, bueno, ok, que no sean las separatrices, pero que sean otros objetos geométricos asociados a los campos. Y entonces justamente esa pregunta detonó una serie de cosas de las cuales les quiero platicar en lo que me queda de tiempo. ¿Sí? Entonces, para eso voy a necesitar introducir una nueva clase de campos. Esta clase la vamos a denotar WQ.
WQ ahora será otra clase de campos donde la Q va a ser una colección de M complejos distintos 2 a 2. Nuevamente, QJ es distinto de QK si J y K son distintos. Claro. Ahí probaste que si los campos son equivalentes, los grupos de homonía son isomorfos, digamos, ¿no? Ajá. ¿Tienes ejemplos donde sean isomorfos los grupos, pero que los campos no sean equivalentes? Sí. Bueno, de hecho lo que se hace es, yo te fijo el dato, este dato, el dato holonomía. Y yo te doy cualquier tipo analítico digamos, de candidatos a ser separatrices, que en este caso las separatrices eran curvas lisas y transversales 2 a 2, que tenían exactamente estas direcciones de tangencia. Bueno, pues digamos que ya fijo yo agarro 2 clases distintas de curvas que no sean, bajo un cambio de coordenadas no puedan ser llevadas unas en las otras. Y entonces lo que hace Voronin en un trabajo del 97, si no mal recuerdo, es decir, yo te realizo este grupo y además de los 2 tipos analíticos de curvas que me diste, te las realizo también. O sea, puedo darte 2 campos que tengan el dato holonomía la misma, pero los separatrices, las 2 clases que me diste, ¿no? O sea, y ya es constructivo, es un artículo muy bonito. Ajá. Sí. Sí, o sea, de hecho estos datos sí, en efecto, son independientes. Ok, entonces, en esta otra clase, retomo un poco, voy a introducir otra clase de campos porque luego estos me van a servir para comparar junto con la clase que había introducido previamente, la BP. Lo que vamos a hacer, les adelanto un poquito, es emparejarlas. Vamos a ver, ahorita van a ver ustedes en la definición, que lo que está pasando con este tipo de campos, de alguna manera su comportamiento es dual respecto al que ocurría en la clase BP. Entonces, les digo un poquito. No me quiero meter tanto en detalle, pero sí quiero hablarles de la geometría de esta clase, de los campos de esta clase. Y nuevamente esa geometría la voy a ver en la primera explosión del campo. Aquí los QJ van a inducir, digamos, los puntos. Ya estoy en la primera explosión, en la nueva variedad que habíamos construido hace un rato. Y aquí lo que va a pasar, estos van a ser los puntos QJ asociados a las coordenadas de la Q. Voy a pintar solo 2. En principio podrían ser más, pero al menos hay 1. Y lo que está pasando es que la primera explosión del campo aquí va a tener tangencias simples. Cerca de estas curvas, las que vienen cercanas van a intersectar en exactamente 2 puntos distintos a la esfera. Entonces, aquí está U, aquí está U estrella, por ejemplo, y eso pasa cerca de los QJ, pero lejos ya vamos a tener un comportamiento transversal. Las soluciones de la primera explosión, lejos de los QJ, ya van a intersectar transversalmente a la esfera. Ahora, digamos que esto es el comportamiento geométrico que luego vamos a rescatar en los invariantes. Para el invariante funcional, este trabajo de hecho también es de Laura, Ernesto y Sergey, y este es del 2005. Para rescatar el invariante funcional, también va a haber un invariante funcional para los campos en la clase WQ. Lo que ellos hacen es tomar estas U y U estrella y las llevan una en otra
y esto es posible alrededor de cada uno de los puntos de tangencia. Esto da lugar a unas involuciones que tienen como punto fijo a las QJ. Entonces, el dato de todas esas recabadas es una colección de involuciones asociada a los campos que va a ser el invariante funcional, ¿vale? Ahora, el invariante paramétrico se obtiene con un proceso muy parecido al que obtuvieron el invariante paramétrico en la clase BP. Entonces, este es un elemento en un espacio afín de dimensión beta, de hecho, más propiamente dicho, en un abierto de Zariski de un espacio afín de dimensión beta, donde beta nuevamente va a depender exactamente del número de direcciones de tangencia que tengamos para los campos, ¿vale? Y entonces, si ustedes lo observan, pues es como muy parecido. La geometría es muy distinta, pero el análisis de lo que le está ocurriendo a la clasificación es muy parecida. Ahora, una cosa que a nosotros nos llamaba la atención es que cuando conseguían estos invariantes de Thom, había una construcción que, si fijábamos uno de los campos que estuviera en la clase BP, piensen en algo de ese estilo, entonces necesitaban a uno de la clase WQ y los emparejaban y los ocupaban uno como auxiliar del otro. De hecho, voy a hacer un dibujo al respecto y aquí, para lo siguiente, ya voy a pensar que voy a meter aquí también a la clase BP y que voy a pedir que los QJ sean distintos, las que nos dan las direcciones de tangencia sean distintas a las que nos dan las direcciones singulares, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en que por aquí están los P's, I's, para un elemento en la clase BP, déjenme fijarlo aquí, un W en WQ. Vamos a ver si me sale el dibujo. Vamos a tener un punto singular para la primera explosión. Déjenme ponerlo por acá. Esta sería la primera explosión de el B. Vamos a poner un B tilde. Alrededor de los puntos QJ, este no va a tener problema. Vamos a tener un comportamiento regular. Y lo que va a ocurrir es que fuera de los P's, I's y fuera de los QJ, de hecho, déjenme poner que por este lado estamos con la explosión del W tilde, y fuera de los puntos QJ y de los puntos P's, I's, lejos de ellos, lo que existe es un comportamiento transversal entre las soluciones del B tilde y las soluciones del W tilde. Podríamos decir que ahí se forman buenos sistemas coordenados, lejos de los puntos P's, I's y QJ's. El problema es cuando esos sistemas coordenados se rompen. Resulta que sí se rompen y se van a estar rompiendo en los puntos de tangencia, en unas curvas que atravesarán los puntos QJ's, digamos que por ahí se rompen, y el que a lo mejor ya no me salió es la representación de lo que está pasando en el PI, pero también se van a romper allí. Lo que va a pasar es que va a haber unas curvas para B tilde y W tilde, que son las explosiones de nuestros campos, que consistirán en aquellos puntos en los que ellos se vuelven linealmente dependientes. Estas curvas son lisas, intersectan transversalmente a la esfera
y lo intersectan una por cada punto QJ y por cada punto PI, que son las direcciones de tangencia y las direcciones singulares para los campos, ¿sí? Entonces, de hecho, esta información la estamos recabando en la primera explosión, pero esta realmente la podemos regresar con la proyección a C2. Y aquí abajo, no les voy a hacer el dibujo porque está muy difícil, pero lo que quiero rescatar son exactamente esas rectas, esas curvas lisas, cómo se están viendo aquí abajo. Esas se van a ver como lisas y transversales 2 a 2, que tendrán como direcciones singulares, como direcciones de tangencia, perdón, a las direcciones singulares de los campos en BP y las direcciones de tangencia de los campos en WQ. ¿Sale? Ahora, lo que uno puede verificar es que si a los campos B y W originales los vemos en C2, estas justamente describen a los puntos de tangencia donde se anula, donde son linealmente dependientes B y W. Entonces obtenemos, esto simplemente va a ser bajar las que habíamos pintado ya en la primera explosión, pero estas justamente se ven de esta manera. Con ese tipo de curvas es con lo que luego queremos relacionar a los invariantes paramétricos, ¿vale? Entonces creo que me quedan como 10 minutos, ¿verdad? Para hablarles de esa relación, voy a introducirme a un mundo de curvas analíticas por un momento. A este mundo, a esta familia de curvas analíticas, la voy a denotar como CPQ, y van a consistir en las curvas analíticas que se ven como una unión de ramas lisas y transversales 2 a 2, una por cada dirección singular de la clase BP. De hecho, tendrán como rectas tangentes a esas direcciones, y las otras tendrán a las direcciones de tangencia de la clase WQ. Entonces, en total tendremos curvas analíticas que pasan por el origen, que satisfacen tener M más N más 1 ramas lisas transversales 2 a 2 con las rectas tangentes dadas fijas a través de las P's, I's y de las Q's, J's, ¿vale? Esta familia, si le hacemos cambios de coordenadas, podemos hablar de un espacio topológico. Este espacio fue descrito por Granger en 1979, y lo que mostró es que genéricamente este espacio topológico era un abierto de Zariski de un espacio afín de dimensión lambda. Aquí la lambda va a ser nuevamente un número que va a depender ahora del número de ramas que tenemos. Ajá. Ahora, cuando digo genéricamente, a lo que me refiero es que hay un abierto denso de este espacio topológico que es homeomorfo a un abierto de Zariski del espacio C lambda, ¿vale? Entonces, genéricamente tenemos la descripción. Vamos a decir que la dimensión genérica de este espacio de curvas, entonces, es lambda, ¿vale? Ahora, nosotros vamos a hacer dos observaciones que para el trabajo fueron importantes.
La primera es que nosotros, de hecho, si tenemos a B y a W en las clases dadas, las curvas de tangencia que nos salen pertenecen a esta familia de curvas. Esta es la primera observación. Y la segunda es que si nosotros ponemos ciertas condiciones entre el número de direcciones de tangencia de la clase WQ y el número de direcciones singulares de la clase BP, que está también por aquí arriba, entonces la dimensión del espacio de curvas, salvo cambios de coordenadas, esta es la lambda, es igual a la dimensión del espacio de invariantes paramétricos de nuestros campos, pero de parejas de ellos, ¿vale? Entonces, esta es la alfa más beta. Y entonces, justamente, la pregunta para nosotros fue, bueno, ¿existe una relación entre este espacio de curvas y el espacio de parejas de invariantes paramétricos? Uno querría pensar que sí, ¿no? Bueno, pues ha sido un trabajo largo, pero lo que me gustaría platicarles un poco de lo que hemos concluido hasta el momento. Resulta que hay un espacio, vamos a fijar a los campos BP, pero con holonomía fija, con su grupo de holonomía evanescente fijo. Ajá. Y vamos a fijarnos en campos en WQ con sus involuciones fijas. Estamos fijando un dato, el del invariante funcional para ambos, y los vamos a emparejar, ¿vale? Ahora, esta clase, antes de hablarles de cómo es esta clase, vamos a hacerles cambios de coordenadas, pero de parejas. En un momentito más les digo un poco al respecto, pero en principio, es un espacio del cual vamos a poder obtener una relación con las curvas salvo cambios de coordenadas. ¿Cómo es la relación? Yo te doy una pareja aquí, salvo cambios de coordenadas de pareja, y tú me das las curvas de tangencia salvo cambios de coordenadas. Es decir, podríamos decir que las curvas de tangencia salvo cambios de coordenadas son un invariante de las parejas de campos, un invariante analítico, ¿vale? Ahora, resulta que este espacio es muy grande. Lo que vimos en un trabajo publicado recientemente en colaboración con Laura y con Sergei Voronin es que este espacio se puede describir por medio de colecciones de funciones, una por cada PI y por cada QJ. Y estas son familias de funciones, diríamos que este tiene un módulo funcional, y en términos de esas funciones podríamos decir que este es un espacio de dimensión infinita. Entonces es muy, muy grande. Lo primero que queríamos hacer es ver si era cierto que a partir de este espacio pues podríamos realizar cualquiera de las curvas, salvo cambios de coordenadas, por medio de las curvas de tangencia de las parejas de campos. Y entonces lo que vimos en un preprint es que en efecto sí, podemos realizarlas, pero es un espacio muy grande, ¿no? Ahora, este espacio tiene la ventaja de que se relaciona directamente con el espacio C alfa cruz C beta tilde. De aquí, nosotros podemos ir al espacio C alfa cruz
C beta tilde, porque este espacio es los campos, si les fijamos la holonomía, los campos BP, si les fijamos la holonomía, salvo cambios de coordenadas, cruz, los campos WQ, si les fijamos las involuciones, salvo cambios de coordenadas. De ahí podemos ir directamente, de hecho, de manera sobre, pero este es un espacio ahora sí de dimensión finita. Y lo que nosotros queríamos era que este espacio de dimensión finita, pues realmente relacionarlo con este otro. Ahora, en un trabajo que está en proceso creemos que ya lo logramos. Vamos a suponer que sí. Vamos a pensar que ya lo logramos. Y también fue a través de realización de curvas, por medio de curvas de tangencia de unas ciertas parejas que lográbamos decir, fija estas parejas y a través de esas realízalas, ¿no? Relacionados justo con los invariantes paramétricos, ¿vale? Entonces resulta que ahora, supongamos que sí tenemos este resultado, pues ahora tendríamos que explicar cómo se está dando esta relación, este diagramita, ¿no? Y entonces lo que quisiéramos hacer en un siguiente paso es al espacio de parejas de invariantes paramétricos, este espacio de dimensión finita, verlo aquí. De tal manera que metiéramos copias de este espacio de tal manera que cada copia se fuera directamente a proyectar al original y por otro lado, desde cada una de estas copias, obtener una realización biunívoca también, ¿no? Digamos que querríamos que el espacio de dimensión infinita se foliara por hojas de dimensión finita que además tuvieran la propiedad de ir bajo las proyecciones de manera biunívoca, ¿no? Y bueno, eso era todo lo que quería contarles. Eso todavía no pasa, pero queremos que eso pase. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Creo que no hay, ¿verdad? O sea, lo que está claro es que los primeros invariantes en el grupo de armonía son un invariante algebraico, entonces no podía ser todo, pero lo que no me queda muy claro todavía los otros, cómo compensa esa parte analítica, porque el grupo de armonía nada más es un invariante algebraico de algo analítico. Entonces no me queda claro todavía, a mí no me queda claro, porque la otra parte, la parte paramétrica, recupera toda la parte analítica que se pierde nada más con el grupo de holonomía. Pero ¿por qué es un invariante algebraico? Es un grupo. Ah, es ok. Y por eso, yo creo que por eso no puedes tener la equivalencia. Porque en realidad es un invariante, no puede recoger todo lo analítico, sino nada más una parte. Si estuvieras en el proyectivo a lo mejor, pero es una cosa local, entonces es afín. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de la clasificación de parejas, podríamos verlo también como una clasificación de un espacio analítico, digamos, y nuevamente obtenemos una cierta cantidad de funciones, ¿no? Ya no es un grupo, pero es que estoy pensando un poco en términos de las funciones con las que estamos dando. Ahí apareció ya un espacio de dimensión infinita, que es un espacio mágico. Entonces ahí pierdes toda la parte, digo, ya hay que álgebra lineal ahí en ese espacio, pero no puede ser en un espacio infinito de esos no creo que puedas, bueno, no sé, estoy pensando en eso. O sea, quiero ver, me gustaría entender más, porque si todos analíticas, las curvas son analíticas, hay curvas analíticas que no son algebraicas, ¿no? No sé en este caso cómo es, pero supongo que no
que hay curvas analíticas que no son algebraicas que aparecen. Bueno, salvo un cambio de coordenadas, uno puede llevarlo a un modelo polinomial, eso sí. O sea, digamos un caso de una curva en este espacio que tiene sus ramas ahí moviéndose. Hay representantes de esas clases que son polinomiales. Y de hecho así obtienen, digamos, esta equivalencia con un espacio afín. Según yo entendí, esa es una aproximación, ¿no? Las partes polinomiales son una especie como de Taylor, más o menos. Ajá. Y estás tomando una aproximación, no la curva misma, sino no te aproximas con una parte algebraica. No, es que es más que una aproximación. O sea, yo doy una expresión general, digamos, de estas curvas, que serían como productos de y menos, no les quiero poner los mismos más, bla, bla. Digamos que son de este tipo, más o menos. Aquí pueden aparecer términos cruzados, etcétera. Pero bajo un cambio de coordenadas, ya lo podemos cortar, digamos. Podemos decir que se puede ver ahora sí como el producto de, vamos a ponerle las Ks, donde cada uno de ellos son polinomios, ¿no? En XY. O sea, tienen un representante algebraico, digamos. De esa cosa que le dicen de determinación finita, pero lo que estamos haciendo es equivalencia salvo cambios de coordenadas, y entonces en ese sentido no son aproximaciones, son mejores porque los obtenemos directamente como la imagen bajo un biolomorfismo, ¿no? de uno general, digamos. El caso más general se lleva a un caso polinomial. Pero gracias, las preguntas son muy interesantes. Yo misma también, Sí, a lo mejor para Javier, no sé, es muy breve. El grupo de ortogonía es no soluble. ¿No qué? No soluble. Y entonces te da una riqueza, o sea, no se detiene. sí. ¿Sí? Y eso es lo que te da una riqueza. O sea, no es cualquier. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias por. Gracias. Nos despedimos de los seguidores en Facebook. La próxima semana en charla otra vez. Aquí los esperamos. Va a ser sobre geometría diferencial y sistema dinámico, supongo. Y hasta luego. Gracias a todos. ¿No? ¿De qué? Gracias.